Hola y bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos en un tema que de verdad parece casi magia, pero es pura tecnología. La conversión de voz. Pensemos un momento en esto. ¿Cómo es posible coger la voz de una persona y transformarla para que suene como si otra persona totalmente distinta estuviera diciendo lo mismo? Y no hablo de cambiar el tono y ya, como se hacía antes. No. Hablo de capturar la identidad, la esencia completa de una voz, con toda su naturalidad. Es que ese es el gran desafío, claro. La identidad de una voz es algo increíblemente complejo. No es solo si es grave o aguda, es el timbre, la cadencia, el ritmo que tenemos al hablar, las pequeñas inflexiones. Aislar lo que se dice, o sea, el contenido lingüístico es relativamente fácil, pero aislar el quién lo dice, para poder, digamos, transferirlo, eso ha sido el rompecabezas durante décadas. Para resolverlo, hoy tenemos sobre la mesa un material de análisis de primera, un artículo de investigación de los laboratorios Dolby. Proponen un enfoque, la verdad, muy novedoso usando un modelo de inteligencia artificial que se llama SampleRN. Así que nuestra misión hoy es esa, desgranar cómo funciona, por qué es un avance tan grande y, bueno, qué implicaciones tiene todo esto. Oye, antes de saltar a la propuesta de Dolby, me gustaría que nos situáramos un poco. ¿Cómo se hacía esto antes, en la prehistoria de la conversión de voz? Porque el artículo deja caer que los resultados eran, bueno, bastante robóticos. Robótico es la palabra perfecta, sí. El enfoque tradicional era muy mecánico. Imagina que quieres copiar un cuadro famoso. Pues en lugar de fijarte en el estilo, en la pincelada, solo analizas su paleta de colores. Pues los sistemas antiguos hacían algo parecido. Extraían unas características acústicas definidas, como el espectro, y luego intentaban crear un mapa matemático para pasar de la voz A la voz B. Claro, y leyendo el artículo parece que el gran cuello de botella era lo que llaman datos en paralelo. Esto suena a pesadilla logística, ¿no? O sea, significa que tenías que sentar a dos personas a leer el mismo guión durante horas. Una pesadilla, y carísima además. Es exactamente eso. Para entrenar el sistema, necesitabas que el hablante de origen y el de destino dijeran las mismas frases. Uf. Esto, claro, limita todo a un laboratorio. Es inviable en el mundo real. ¿Te imaginas pedirle a un actor que grabe un diccionario entero solo para poder usar su voz? Imposible. Te ata de pies y manos, vamos. Y supongo que ese no era el único problema. Ni mucho menos. Incluso con esos datos, el proceso estaba lleno de fallos. La alineación temporal, o sea, sincronizar las dos grabaciones al milisegundo, es dificilísimo. Y cualquier error ya te mete ruidos, artefactos extraños. Ya. Y además, las características que elegían los ingenieros pues podían dejarse fuera matices. Y partían de una idea equivocada. ¿Cuál? Pues que para cada sonido de la voz A hay un único sonido equivalente en la voz B. Y no es así. Todos decimos la misma palabra de 1000 maneras, ¿sabes? Entendido. Era como un corsé muy rígido que no dejaba que la voz respirara. Y aquí es donde Dolby, bueno, le da una vuelta a todo. En lugar de enseñarle a la máquina un mapa, dejan que la máquina lo dibuje sola. Y la herramienta es este modelo, SampleRN. ¿Qué tiene de especial? Pues lo que tiene de especial es que cambia el qué por el cómo. SampleRN es un modelo generativo. No transforma un audio que ya existe, sino que lo crea desde cero, muestra a muestra. Para que nos hagamos una idea, un segundo de audio puede tener 16.000 muestras, pues el modelo decide el valor de cada una de esas 16.000, basándose en las anteriores. Es como si un pintor creara un cuadro píxel a píxel, en lugar de colorear un dibujo ya hecho. Justo esa es la analogía. No está pegando trozos de sonido, lo está dibujando desde la nada, onda a onda. La carga computacional de eso tiene que ser brutal. Es inmensa, sí, pero el resultado es asombroso. De hecho, hay un detalle muy revelador en el artículo. Cuentan que si entrenas un SampleRN solo con horas de voz humana, sin darle instrucciones, el modelo produce una especie de balbuceo. Un balbuceo. Sí, un sonido que no significa nada, pero que suena increíblemente humano. Con su textura, su respiración, ha aprendido la física del habla, pero no sabe qué decir. Esa es la pregunta del millón, entonces. Si el modelo base es como un bebé que balbucea muy bien, ¿cómo le enseñas a hablar? Y no solo hablar, sino hacerlo con la voz de una persona concreta. Pues ahí entra lo que llaman el condicionamiento. Se le dan al modelo unas pistas, unas instrucciones de alto nivel para guiarlo. En este caso, lo condicionan con 3 elementos. El primero,
el contenido, los fonemas, los sonidos del habla del audio original. El segundo es la melodía, el contorno de tono, el F0, que es como sube y baja la entonación. Y el tercero, la joya de la corona, la identidad del hablante, el Speaker ID. ¿Y ese Speaker ID qué es? ¿Una grabación de la voz o algo así? Es mucho más elegante. Imagina que cada voz tiene como una receta única. Me gusta esa idea. Una pizca de esto, dos de aquello. Pues el Speaker ID es esa receta, pero escrita como una lista corta de números. Lo que en IA se llama un vector o un embedding. El sistema aprende que esa combinación de números es la receta de una voz concreta. Así que cuando se la das, ya sabe qué sabor vocal tiene que generar. Una receta vocal. Vale, me queda clarísimo. Tenemos los ingredientes, fonemas, melodía y la receta de la voz. ¿Cómo se cocina todo? En el artículo hay un diagrama, la figura 3, que parece la guía perfecta. Nos llevas paso a paso. Claro, el proceso es muy ingenioso. A ver, todo empieza con el audio de la persona A. El primer módulo escucha ese audio y extrae dos cosas. La secuencia de fonemas, hola, con sus tiempos exactos, y esa curva de entonación. La melodía. Y aquí llega un paso que me pareció brillante. La normalización del tono. No se limitan a copiar y pegar la melodía tal cual. Exacto, y esto es crucial. Toman la melodía de la persona A y la neutralizan. Le quitan su tono medio, sus variaciones, la dejan genérica, ¿Y por qué? para que luego el modelo pueda coger esa melodía neutra y aplicarle el rango de tono y el estilo de la persona B. Es como darle la partitura de una canción a otro cantante para que la interprete a su manera, en su propia tesitura. Brillantísimo. Así, separas por completo la melodía de la frase de la tesitura de la persona. Precisamente. Y con todo eso listo, fonemas, melodía normalizada y la receta de la persona B, se lo dan todo al generador SampleRNN, y este empieza a generar la nueva onda de sonido, muestra a muestra, siguiendo todas esas instrucciones en cada paso. Mencionan un componente, la red de condicionamiento, que usa algo llamado GRU bidireccional. Suena a nave espacial, pero entiendo que es clave para la naturalidad, ¿no? Totalmente. Piensa en la diferencia entre un GPS antiguo que te dice gire a la derecha y un copiloto humano que te dice, ojo, que la salida viene justo después de la curva. Entiendo el contexto. Exacto. Una GRU entiende secuencias y al ser bidireccional hace lo del copiloto. Lee la frase entera de fonemas hacia adelante y hacia atrás para tener el contexto completo antes de empezar. Por eso sabe que tiene que empezar una frase con entonación de pregunta si ve el signo de interrogación al final. Entiende el panorama. Todo esto sobre el papel suena espectacular, pero la pregunta del millón es siempre la misma. ¿Suena bien? ¿Engaña al oído humano? Hicieron la prueba de fuego de ponérselo a gente. La hicieron, y de forma muy rigurosa. Diseñaron dos test con oyentes. El primero, un test de naturalidad. Los participantes escuchaban 3 audios. El original, la versión generada por su sistema SampleRN, y una de un sistema Baseline, uno de los tradicionales. Y puntuaban la naturalidad del 1 al 5. ¿Y el segundo test? El segundo era un cara a cara. Los oyentes escuchaban la versión de SampleRNN y la del sistema tradicional, y tenían que responder a una pregunta muy simple. ¿Cuál se parece más a la voz original de referencia? Y viendo los gráficos de resultados del artículo, la diferencia es que es abismal. Los puntos de SampleRNN están en otra liga. Es una paliza, no hay otra forma de decirlo. En naturalidad la mejora es estadísticamente muy significativa, pero el dato del segundo test es el que te deja boquiabierta. Espera, ¿te refieres al dato del 100%? Cuando lo leí tuve que volver a mirarlo. ¿De verdad un 100%? Eso no es una mejora, es una victoria por KO. Es algo casi inaudito en este tipo de pruebas. Es un resultado demoledor. Significa que en absolutamente todos los casos, cada uno de los oyentes prefirió la versión de SampleRRN. Nadie, ni una sola vez, pensó que el método antiguo sonara más parecido. Esto te dice que no es una mejora pequeña, es un cambio de paradigma. La nueva tecnología funciona, y la antigua, pues, no tanto. Es que es increíble. Y hay otro hallazgo que me dejó pensando. Los investigadores dicen que la conversión de voz de mujer a voz de mujer tuvo las notas más altas de naturalidad en los dos sistemas, el nuevo y el viejo. ¿Qué nos dice esto? Es una observación muy interesante, sí.
Uno podría pensar que el mayor reto es la conversión entre géneros, ¿no? De grave a agudo o al revés. Pero estos datos sugieren que no necesariamente. Parece que la dificultad no está tanto en el género, sino en ciertas características de la voz. ¿Cómo cuáles? Pues quizá una voz con mucha textura, o muy airosa, o con un estilo de habla muy peculiar, es más difícil de replicar. Y eso puede pasar tanto en hombres como en mujeres. ¡Qué curioso! O sea que lo que define la dificultad es algo mucho más sutil que el tono. Fascinante. Si tuvieras que resumir toda esta investigación en un par de momentos clave, de momentos ajá, ¿cuáles serían? El primero, sin duda, es el fin de la tiranía de los datos en paralelo. Es lo que saca esta tecnología del laboratorio y la pone en el mundo real. Poder entrenar un modelo con audios no guionizados, como entrevistas o audiolibros, lo cambia todo. La hace escalable. El segundo tiene que ser el concepto de aprender, en lugar de mapear, ¿no? Exactamente. El modelo aprende por sí mismo, que hace que una voz suene como suena. No depende de que un humano le diga, fíjate en esto. Por eso consigue esa naturalidad. Y eso lleva al tercer punto, la separación tan elegante entre contenido y estilo. Aísla de forma muy limpia el qué se dice del quién lo dice. Esa separación era el santo grial. Y lo han conseguido. Una separación que abre un mundo de posibilidades, desde luego. Y hablando del futuro, los investigadores mencionan los siguientes pasos. ¿Hacia dónde va esto? Apuntan a dos grandes frentes. Uno es, seguir puliendo la calidad del audio, que se haya absolutamente indistinguible. Pero el gran salto, el objetivo más ambicioso, es un sistema independiente del texto. ¿Qué significaría eso? Pues que el modelo podría convertir cualquier audio sin necesitar una transcripción. Podrías darle un audio en un idioma que ni conoces y el sistema sabría aislar los sonidos y convertirlos a otra voz. Eso lo haría universal. Es alucinante. Es como la evolución de la fotografía. Hemos pasado de un proceso casi de fontanería de audio a un verdadero arte digital. Totalmente. Y, si me permites, todo esto me lleva a una última reflexión que sale del corazón de esta tecnología. Por supuesto, adelante. La base de todo el sistema es que podemos aprender ese embedding de hablante, esa receta numérica que condensa la esencia de una voz. Un pequeño conjunto de números que representa algo tan personal, tan humano, como nuestra forma de hablar. La pregunta que me queda es, si ya podemos destilar la voz en un simple vector, ¿qué otros rasgos de nuestra identidad, el estilo al escribir, el humor, la forma de razonar, podríamos llegar a representar y manipular así en el futuro? ¿Qué significa para nuestra idea de identidad cuando partes fundamentales de ellas se pueden codificar, copiar y transferir de una forma tan compacta? Una pregunta increíblemente potente para cerrar. Nos dejas pensando. Y mucho. Mil gracias por guiarnos en este análisis tan profundo. Y a quienes nos escuchan, gracias por acompañarnos. Dejamos esa pregunta en el aire. Hasta la próxima.